Los tatuajes en el siglo XXI. Un dilema de fe. Vivimos en un mundo donde la tinta se ha convertido en un lienzo para expresar la individualidad. Los tatuajes, antes relegados a los márgenes de la sociedad, ahora adornan la piel de jóvenes y adultos, creyentes y no creyentes por igual. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de esta práctica milenaria? ¿Son los tatuajes un símbolo de rebeldía o una forma de devoción? Para muchos cristianos, la respuesta no es tan sencilla. La Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, contiene pasajes que parecen condenar la práctica de los tatuajes. Estos versículos plantean un dilema para aquellos que buscan vivir de acuerdo a la palabra de Dios, pero que también se sienten atraídos por el arte corporal. En este viaje, exploraremos las Escrituras para comprender el contexto histórico y cultural de las leyes sobre los tatuajes. Analizaremos cómo estas enseñanzas se interpretan en la actualidad y si siguen siendo relevantes para los cristianos del siglo XXI. Juntos, profundizaremos en la teología y la ética para descubrir cómo la gracia de Dios ilumina nuestra comprensión sobre los tatuajes, la libertad en Cristo y el llamado a vivir una vida agradable a Él. La voz del Antiguo Testamento. Prohibición o precaución. El pasaje bíblico más citado en relación a los tatuajes se encuentra en Levítico 19:28. No se hagan rasguños en el cuerpo por un muerto, ni tatuajes en la piel. Yo soy el Señor. Esta ley, dada por Dios al pueblo de Israel a través de Moisés, parece clara en su prohibición. Sin embargo, para comprender el significado completo de este mandato, debemos considerar el contexto histórico y cultural en el que fue dado. En el antiguo Cercano Oriente, los tatuajes y las marcas corporales a menudo estaban asociados con prácticas paganas de duelo y adoración a dioses falsos. Los israelitas, liberados de la esclavitud en Egipto, estaban rodeados de culturas idólatras. Dios, en su amor y sabiduría, les dio leyes para protegerlos de la influencia de estas prácticas paganas y para distinguirlos como un pueblo santo, consagrado a Él. Por lo tanto, la prohibición de los tatuajes en Levítico 19:28 podría interpretarse como una advertencia contra la idolatría y la asimilación a las costumbres de las naciones vecinas, más que como una condena absoluta del arte corporal en sí mismo. El significado detrás de la marca, tatuajes en el mundo antiguo. Para comprender plenamente la perspectiva bíblica sobre los tatuajes, es esencial considerar cómo se usaban en el mundo antiguo. Lejos de ser una simple moda pasajera, los tatuajes tenían un profundo significado cultural y religioso para las civilizaciones que rodeaban al antiguo Israel. En Egipto, por ejemplo, los tatuajes se usaban con fines estéticos y religiosos. Las mujeres especialmente se tatuaban con imágenes de dioses y diosas para invocar su protección durante el parto y la maternidad. Los tatuajes también podían indicar el estatus social o la pertenencia a un grupo específico. Entre los cananeos, los tatuajes a menudo estaban relacionados con prácticas rituales dedicadas a Baal, una deidad de la fertilidad. Estas prácticas, que a menudo incluían automutilación y sacrificios humanos, eran abominables a los ojos de Dios. Es en este contexto histórico y religioso donde la prohibición de los tatuajes en Levítico 19:28 cobra mayor sentido. Dios, en su deseo de proteger a su pueblo de la influencia corruptora de la idolatría, les prohibió adoptar prácticas que pudieran alejarlos de Él. Interpretando el texto sagrado más allá de la letra. En la actualidad, muchos eruditos bíblicos argumentan que la prohibición de los tatuajes en Levítico 19:28 debe interpretarse a la luz del contexto histórico y cultural en el que fue escrita. Sostienen que la intención principal de esta ley no era prohibir el arte corporal en sí mismo, sino proteger al pueblo de Israel de la idolatría y las prácticas paganas. La hermenéutica, la ciencia de la interpretación bíblica, nos enseña que no podemos simplemente arrancar un versículo de su contexto y aplicarlo a nuestra vida sin considerar su significado original. Debemos tener en cuenta la cultura, el idioma, el género literario y el propósito del autor humano y divino al interpretar las Escrituras. Si bien la Biblia no condena explícitamente los tatuajes en el Nuevo Testamento, algunos argumentan que el principio de la santidad y la consagración a Dios sigue vigente. En 1 Corintios 6, 19 y 20, Pablo escribe: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio.
Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este pasaje nos recuerda que nuestros cuerpos son un regalo de Dios y que debemos honrarlo con nuestras acciones y decisiones. La gracia y la libertad en Cristo, una nueva perspectiva. Con la llegada de Jesús se establece un nuevo pacto de gracia y verdad. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, como dice Romanos 6:14. Jesús, en su sacrificio expiatorio en la cruz, cumplió la ley perfectamente, liberándonos de la condenación del pecado. En Cristo, somos nuevas criaturas, como se menciona en 2 Corintios 5:17. La ley ya no nos define, sino que el Espíritu Santo nos guía a vivir una vida agradable a Dios. Esta libertad, sin embargo, no es una licencia para pecar, sino una oportunidad para amar y servir a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Entonces, ¿cómo se aplica esta libertad en Cristo al tema de los tatuajes? Algunos argumentan que, dado que ya no estamos obligados a seguir la ley del Antiguo Testamento al pie de la letra, la decisión de hacerse un tatuaje es una cuestión de libertad personal. Sin embargo, esta libertad debe estar siempre sujeta al señorío de Cristo y a la guía del Espíritu Santo. Debemos preguntarnos, ¿glorifica a Dios este tatuaje? ¿Es una expresión de mi fe o un obstáculo para mi testimonio? Tinta y testimonio. ¿Pueden los tatuajes reflejar la fe? En la actualidad muchos cristianos ven en los tatuajes una forma de expresar su fe y compartir el Evangelio. Cruces, versículos bíblicos, imágenes de Jesús o símbolos cristianos son diseños cada vez más populares entre los creyentes. Para algunos, un tatuaje religioso es un recordatorio constante de su amor a Dios y su compromiso con Él. Para otros, es una herramienta de evangelismo, una forma de iniciar conversaciones sobre su fe con personas que de otro modo no se acercarían a un cristiano. Sin embargo, es importante recordar que un tatuaje por sí solo no es garantía de fe. La verdadera fe se manifiesta en un corazón transformado por el Espíritu Santo, en una vida caracterizada por el amor, la bondad, la justicia y la verdad. Si bien los tatuajes pueden ser una expresión externa de la fe, lo que realmente importa es la condición de nuestro corazón. El cuerpo como templo. Un llamado al respeto y la prudencia. Si bien la gracia de Dios nos libera de la condenación de la ley, la Biblia nos llama a tratar nuestros cuerpos con respeto, reconociendo que somos templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 19 y 20 nos recuerda que nuestro cuerpo no nos pertenece, sino que le pertenece a Dios. Por lo tanto, debemos cuidarlo y no dañarlo con prácticas que puedan poner en riesgo nuestra salud o integridad física. Al tomar la decisión de hacernos un tatuaje, es fundamental considerar los riesgos para la salud, como infecciones, reacciones alérgicas o la transmisión de enfermedades. También es importante elegir un estudio de tatuajes profesional y con licencia, que cumpla con las normas de higiene y seguridad. Más allá de los riesgos físicos, también debemos considerar el impacto que un tatuaje puede tener en nuestra vida social, profesional y espiritual. La decisión personal. Escuchando la voz de la conciencia. En última instancia, la decisión de hacerse o no un tatuaje es personal. No existe una respuesta única que se aplique a todas las personas en todas las circunstancias. Lo importante es buscar la guía de Dios en oración, estudiar las Escrituras y escuchar la voz de nuestra conciencia, que ha sido iluminada por el Espíritu Santo. Debemos recordar que Dios nos ama incondicionalmente, sin importar nuestras decisiones pasadas o presentes. Su gracia es suficiente para cubrir cualquier pecado y su amor nos impulsa a vivir una vida agradable a Él. Si tienes dudas o preguntas sobre los tatuajes, no dudes en acercarte a un pastor, líder espiritual o consejero cristiano de confianza. Ellos pueden brindarte orientación y apoyo en tu caminar con Cristo.